más que avergonzado, apenado por la actitud de gran parte del periodismo argentino con la visita de una personalidad de una importancia extraordinaria en el tema cultural en todo el continente. Acaba de visitar Argentina, no sé si todavía está ahí, la esposa del presidente de México, Beatriz, escritora, doctora en filosofía y una de las personalidades importantes de la cultura de México, visitó Argentina en el día del festejo del Día de la Mujer. Y yo me entero hoy por un compañero mexicano, Conexión X, Conexión MX, compañero youtuber, que me pone la visita de la esposa del presidente López Obrador y reuniones y hablando a las multitudes argentinas, a las mujeres argentinas, y nadie, yo estoy seguro que para ustedes, para muchísimos de ustedes va a ser una sorpresa esta confesión de la vergüenza que se siente uno como pueblo, que el periodismo ocupado en tilinguerías, porque si uno ve los medios de comunicación masiva, sobre todo la televisión y la prensa, puerilidades, cosas de intrascendencia se ocupan en horas interminables, y una visita cultural de una personalidad en el continente pasa desapercibida, prácticamente no nos hemos enterado. Entonces, yo quería ofrecerle desde este modesto espacio, de esta modesta tribuna, una disculpa, pedirle perdón a México por la vergüenza de los que nos representan como periodistas a nosotros los argentinos. Miren qué hermosura. Bueno, la verdad que empezamos el día con una buena vista. Y es romántico, esto es cultura, ¿ve? Esto es encuentro con la naturaleza. Vamos a seguir hablando del tema porque el tema de hoy realmente nos convoca y este pájaro nos da la bienvenida. Claro, cuando a nosotros la cultura nos convoca, realmente pues nos sentimos comprometidos, y al sentirse comprometido uno tiene que exponer todos sus sentimientos, porque el sentimiento es lo único que a nosotros, está difícil esta bajada, es lo único que a nosotros nos va a permitir encontrar nuestra propia identidad y nuestros propios valores en la sociedad. Y entonces cuando hay falencias, uno realmente se siente molesto, se siente inseguro y no atina para nada a hacer base, a sustentar valores que nos hagan reconocer nuestras debilidades, nuestras falencias, que nos hagan ver de frente dónde estamos fallando. Si estamos fallando en la cultura, o sea, la presencia de la cultura, porque una embajadora de lujo como la esposa del presidente de México, sobre todo una persona idónea y profesional en desarrollo de la cultura, y uno se siente como apabullado, se siente no solamente avergonzado, sino se siente apabullado porque la evidencia no le deja argumento a uno para poder justificar este tipo de accionar. El periodismo, la prensa argentina, que supuestamente o uno supone o cree que está atenta a los grandes acontecimientos que marcan un hito en el transcurso de los hechos, sobre todo en esos momentos de tanta confusión, y que nosotros estamos hablando de temas que van más allá de lo cotidiano, de lo inmediato, de lo superfluo. Entonces, cuando uno ve todas esas cosas y ve que todo este procedimiento
de reflejar mediante el periodismo la realidad de un país, pues está en pañales. Entonces, esa situación que no tiene posibilidad de ser explicada, nos habla a nosotros mismos de nuestra decadencia. O sea, por supuesto que todo esto tiene alguna explicación racional, acorde con intereses que el periodismo o los medios de comunicación masiva en nuestros países obedecen a un lineamiento que no tiene nada que ver con nuestras propias realidades. Pero no obstante eso, nosotros debemos ser exigentes, porque son los que en determinado momento marcan el sendero de lo que transitan las sociedades. La cultura es una cosa muy importante. Afortunadamente, Beatriz Gutiérrez Müller, hija de chilena, de chilenos, la madre es una chilena descendiente de alemanes que se casó con López Obrador después de haber él quedado viudo de su primer matrimonio, y que es una mujer que ha renunciado a la pompa de ser la primera dama. Ella dice que no puede ser la primera dama en un país que se busca las igualdades. Ha renunciado a la pompa de proceder con la soberbia que generalmente las primeras damas lo ejercen. Entonces, nosotros, además de ofrecer una disculpa a tan importante personalidad, queremos nosotros significar desde el pueblo la importancia de esta visita y el valor que tiene el haber estado en nuestra patria. Incluso se dirigió a las mujeres argentinas. Hay, si ustedes buscan en Presidencia, posiblemente encuentren el video donde ella le habla al público, Presidencia de Argentina. Pero incluso el gobierno argentino no ha hecho hincapié suficiente como para difundir la noticia, una noticia importantísima. El gobierno argentino, pues, no sé quién dirigirá la comunicación en la presidencia, no sé quién será el encargado de difundir la noticia, pero esa personalidad debió ser puesta en evidencia en todos los centros culturales de Argentina, porque tiene una importancia extraordinaria, sobre todo para la construcción de los futuros proyectos continentales. Beatriz, además de ser escritora, periodista, personaje de la cultura mexicana, es la esposa del presidente, de uno de los presidentes más importantes que tenemos en el continente, que está haciendo una tarea extraordinaria, y que si la tarea extraordinaria parte del hogar del hombre que su esposa representa, pues tiene un valor para nosotros de una dimensión que supera lo que podamos decirlo en palabras. Entonces este es un mensaje modesto desde el pueblo. O sea, yo no me quiero asignar ninguna representatividad de nadie, sino que me siento como representante auténtico del pueblo, de mi patria, de Argentina. Quiero ofrecerle no solamente disculpas, sino decirle que nosotros no somos el periodismo argentino. El periodismo argentino, para nosotros, queremos confesarlo, no nos representa, porque no cumple con el rol que tuviese la necesidad de representar. O sea, los medios de comunicación masiva están, como dije antes, en tilinguerías, en puerilidades, en cosas que no hacen interesantes, o sino en el tremendismo, en el sembrar la discordia, el odio, el resentimiento, el desencuentro, con esa famosa grieta que ellos mismos han establecido y que disfrutan en plenitud porque el gobierno no tiene la solvencia suficiente como para ponerle un coto a sus desplantes y a sus atropellos. Porque el periodismo argentino hace un atropello contra nuestras sociedades, con nuestra población. Entonces todo eso nosotros lo que ponemos en evidencia públicamente. ¿Cuántos son los que se enteran y los que sean, los que fueren? Lo importante es que este mensaje debe llegar a México, porque nosotros tenemos la obligación de ponerlo en evidencia.
Por otro lado, que Beatriz haya tenido la oportunidad de enviarle un mensaje o estar presente en un mensaje a la mujer argentina, creo que fue en Marcos Paz o en alguna de esas poblaciones. Para nosotros eso es un orgullo, para nosotros es un momento sublime, de una importancia importante que ella haya tenido la oportunidad de comunicarse, de conectarse con el pueblo. Pues amigo de Conexión, la señora Beatriz Gutiérrez Müller apareció ya por la Argentina para conmemorar ahora sí el Día Internacional de la Mujer. Y como ya es sabido, pues entran los entes opositores que se hacen las mil preguntas, pero eso lo dejamos para el último, porque hoy nos toca ahora sí con beneplácito saludar y ahora sí felicitar al señor presidente de la República por tan inteligente y hermosa mujer que tiene y representa ahora sí a la mayoría de los mexicanos. Con la gente, con la mujer argentina. Tiene una importancia extraordinaria. Quizá por eso haya sido que no ha querido el periodismo manifestar su presencia. Pero nosotros que hemos tenido la fortuna, como dije antes, Conexión MX de México, un compañero youtuber de extraordinaria capacidad, de excelencia, que representa dignamente al nuevo periodismo mexicano, nos ha hecho llegar la noticia. Y eso nosotros lo celebramos, y entonces hemos recabado la poca información que existe. Casi no existe información. Ella está haciendo una gira por varios países de Latinoamérica, según tengo entendido, y ahora va a la asunción del nuevo presidente en Chile. Tiene como dije antes, tiene sus lazos originarios, su madre es chilena. Entonces, este hecho trascendental que se está deslizando entre sombras y medias noches, a nosotros nos llena de orgullo y satisfacción, y queremos destacarlo. Y queremos valorizarlo en la medida exacta que tiene. O sea, la cultura para nosotros es sumamente importante porque es lo que porque nos han querido cercenar el acceso a cultivar a los pueblos, a ilustrarlos, a capacitarlos, a sumirnos en la ignorancia lo más posible, lo más profundo. Y claro, cuando hay una manifestación cultural sobre los pueblos, tratan indeferiblemente de hacerla desaparecer, que no nos enteremos nosotros. Pero afortunadamente hemos tenido la gran posibilidad de rescatarles, más que rescatarles este ignominioso olvido. Y no nos cabe la menor duda de que a esta disculpa se van a sumar muchos de nuestros compañeros, muchos de argentinos bien nacidos, que van a evaluar este hecho del periodismo argentino y que van a, de alguna manera, restituir lo que se debió haber hecho. En fin, es importante que nosotros estemos atentos a todo, aunque no sea con la solvencia y la espectacularidad que se requeriría. No queremos dejar pasar ningún detalle. Y este es un detalle muy importante porque estamos hablando de la cultura, no estamos hablando de cualquier cosa. Y sobre todo cuando nosotros vemos que el periodismo dispersa tanto tiempo en preocuparse por difundir lo tilingo, lo perverso, agigantar los odios, los desencuentros, combatir a todas las expresiones del espíritu, sobre todo las expresiones del sentimiento, de la cordialidad. Latinoamérica necesita amor. Y esta señora esposa del presidente de México es una embajadora del amor, es una embajadora de la esperanza. Y entonces nosotros debemos evaluarlo eso, y sobre todo vino a darle un mensaje a las mujeres argentinas en un lugar aparente remoto para ellos, para los mexicanos. En fin, nosotros estamos atentos a todo eso, celebramos y agradecemos que haya estado en nuestra tierra, en nuestra patria, aunque la indiferencia de los que debieron no tenerla se ha puesto de manifiesto. Y como la mayoría de las veces ocurre,
Nosotros teníamos hoy el propósito de hacer otro video, porque hay temas importantísimos que tocar y que nosotros no debemos descuidar, pero consideramos que este tiene una radical importancia y la importancia va mucho más allá de lo que nosotros quisiéramos evidenciarla. O sea, es tan importante, son tan importantes, mejor dicho, los hechos de este orden que no debemos nosotros, nadie de nosotros debe descuidarse, porque son detalles que hacen a la importancia de la identidad de nuestros pueblos. O sea, si queremos nosotros protagonizar un gran encuentro internacional continental, tenemos que cuidar celosamente cuando se presentan manifestaciones de este tipo, de este estilo. Yo me imagino y me he imaginado, y lo supongo, que hay mujeres argentinas de gran valor que debieran visitar México y que México las conociera. Hay mujeres en Argentina, y no quiero dar nombres, pero que son dignas de ser conocidas en México, porque no sé qué misterio ha habido entre nuestros queridos países, que ha habido mucha desinformación, mucho desencuentro en cuanto a la parte afectiva. Nosotros tenemos una gran relación lógica con México, lógica, y ha sido escamoteada. O sea, el gobierno del presidente Cárdenas, muy poco se supo en la Argentina, como muy poco se supo el gobierno del presidente Perón en México. O sea, misteriosamente hay cosas que todavía no han sido explicadas, pero que a nosotros nos importa y nos interesa, y podemos mostrarlas, que realmente son asignaturas pendientes que nosotros no debemos obviar para nada. Por otro lado, nosotros no debemos descuidar de observar la actitud de López Obrador al enviar como mensajera sobre el continente a su esposa. O sea, ahí hay un mensaje muy importante, que vaya como mensajera cultural a visitar nuestros países y que se involucre, porque la vimos ahí en esas pequeñas presentaciones, involucrarse con el pueblo. Es muy importante el mensaje que está enviando el gobierno de México, y específicamente a Andrés Manuel López Obrador. A nosotros no se nos escapa un milímetro de los detalles de su propósito. Good morning. Al ir nosotros sumando estos pequeños detalles, hacen que nuestro mensaje tome vigencia, hace que las cosas que suceden en el mundo no sean ajenas, y que se valoricen y se repiensen, porque hay mensajes subliminales, aparentemente, que son de una importancia extraordinaria, y que para nosotros, si no hay alguien que las rescata de los rincones donde las suelen esconder, pues pasan desapercibidas, y son cosas que realmente van marcando hitos en la construcción de un proyecto, de un proceso. Nosotros estamos en la construcción de un proyecto, todos ustedes y yo, que yo soy uno más entre todos ustedes, nada más. Entonces nosotros estamos en el propósito de construir un gran proyecto, y vemos afortunadamente que va teniendo forma, que va adquiriendo proporciones, y que se van dando las posibilidades en una marcha difícil. No es fácil lo que nosotros pretendemos, y no somos tontos, sabemos toda la adversidad que se nos presenta, los palos en la rueda que nos ponen, pero ahí está la capacidad que tendremos nosotros para saltar obstáculos y marchar sobre los propósitos, y en eso estamos cumpliendo. O sea, estamos desterrando todo lo que se atraviesa como inconveniente, como querer enturbiar las aguas. O sea, yo estoy muy contento. Estoy demasiado contento de ver cómo estamos haciendo las cosas. O sea, porque estamos obteniendo resultados y no nos descuidamos de ninguno de los flancos que nos abren para que caigamos en la provocación. En fin,
Yo creo que con esto de hoy es suficiente. ¿Qué te parece? Solo agradecerte por que me acompañas. O sea, estamos acompañados. Y al mismo tiempo aprovechar la oportunidad para enviarle nuestras disculpas y nuestro agradecimiento que nos haya visitado la esposa de López Obrador. Y disculparnos porque no ha sido tenido en cuenta por el periodismo argentino como debió tener la preponderancia de un primer lugar en las noticias. Pero en fin, este es un mensaje que trata, o sea, de saldar esa deficiencia. Y al mismo tiempo invitarte porque mañana tendremos otro tema, seguramente. Y como ves, estamos construyendo despacito, piedrita por piedrita, pero ya se está empezando a ver el muro. Un abrazo grande y por supuesto, mañana aquí me vas a encontrar seguramente.